Hoy les voy a hablar sobre lo que es la anatomía de pelvis. Es una pequeña introducción general de todo lo que abarca la pelvis, incluyendo sus articulaciones, cómo está compuesta la pelvis, qué órganos se sitúan en la pelvis, cuáles son los grandes vasos que hay en la pelvis, los nervios, etcétera. Empezamos con una pequeña introducción. La pelvis es la parte del tronco situada inferiormente al abdomen y constituye al área de transición en el tronco y los miembros inferiores. La cavidad pélvica es la porción más inferior anatómicamente. La pelvis es el espacio y compartimiento rodeado por la pelvis ósea. Como podemos observar aquí, esta es una vista medial, corte sagital del tronco inferior seccionado sagitalmente. Tenemos aquí de color verde la cavidad pelviana, la pelvis, y de color naranja tenemos nuestra cavidad abdominal. Esta es nuestra columna vertebral, el dorso, articulaciones higapoficiarias, eje de la pelvis, extremo del coxis, que este es el coxis y este es el sacro. Esta es la región glútea, región perineal, apertura estrecho inferior de la pelvis. Esto de color rojo que es como un arco, este es el diafragma pélvico, también se le puede llamar suelo pélvico. Como les había dicho en los videos antes, el diafragma el diafragma es el suelo de los órganos de la cavidad torácica, el corazón y los pulmones. Igual aquí. Este es eh, el diafragma pélvico. Así que se le considera una cavidad ah, abdominopélvica, ya que en el abdomen no hay una separación tal como en la pelvis, en el diafragma pélvico, ¿vale? La pelvis se subdivide en pelvis mayor y pelvis menor. Como podemos observar, estas de color verde claro es la pelvis mayor y la pelvis menor de color verde más oscuro. Como podemos observar aquí, esta es la pelvis mayor de color verde claro y la pelvis menor es de color verde oscuro. Ala del ilion, músculos en la pared abdominal, cavidad pélvica, fosa isquional, periné, línea terminal, la región glútea, obturador interno y membrana obturatriz. Así es como se constituye lo que es las divisiones de la pelvis, que se subdivide en pelvis mayor, que también se le llama falsa, y la pelvis menor, que es de color verde oscuro. La pelvis mayor está rodeada por la cintura pélvica, está ocupada por las vísceras abdominales inferiores, a los que proporciona protección como la caja torácica. Como podemos observar en esta imagen, esta es la pelvis mayor, las crestas ilíacas, y protege a lo que es el colon sigmoideo, parte del yeyuno, esto de aquí, todo esto, el ciego, el colon sigmoideo, el recto, la vejiga urinaria, todo esto protege la pelvis mayor, que es un tipo de caja, como la caja torácica, es un tipo de protección que protege todas estas vísceras abdominales bajas. Y la pelvis menor está rodeada por la porción inferior de la cintura que proporciona el marco esquelético de la cavidad pélvica y el perineo. Compartimientos del tronco separados por el diafragma pélvico, músculo facial. Como podemos observar, esta es la pelvis mayor, protección, y esta es la pelvis menor. La pelvis menor es la verdadera y protege, también almacena los órganos genitales masculino y femenino. Un ejemplo sería el útero, la vejiga urinaria, el recto, y aquí todo esto, este es
La pelvis mayor, que aquí todo esto en el ilion protege lo que son las vísceras abdominales más bajas. Y esta es la arteria eh, ilíaca común izquierda, arteria ilíaca común derecha, igual vena ilíaca común izquierda y derecha. Esas van a nuestros miembros inferiores, ¿vale? Así es como se sitúan los órganos inferiormente a lo que es la pelvis menor y la pelvis mayor. Entonces en la pelvis menor ya hay más órganos. La pelvis menor protege más órganos como el útero, la vejiga urinaria, el recto, parte de los órganos genitales también masculino, y solamente que en la pelvis mayor solamente protege a los órganos abdominales inferiores. Vamos a hablar ahora sobre la cintura pélvica. La cintura pélvica es un anillo óseo en forma de cuenco que conecta la columna vertebral con los dos fémures. Así que la cintura pélvica es todo esto. Esto de aquí son los arcos, todo esto es la cintura pélvica, y acá abajo también tenemos una parte de cintura pélvica, son aberturas. Vamos a hablar ahora de sus funciones principales de la cintura pélvica. Resistir el peso de la parte superior del cuerpo en posición sentada y erecta. Transferir el peso desde el esqueleto axial a de los miembros inferiores durante la bidepestación y la marcha. Hay dos tipos de esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial son todos los miembros superiores y los miembros inferiores. Como dice, transferir el peso desde el esqueleto axial a los miembros inferiores durante la bidepestación y la marcha. Axial son el tronco, lo que es la pelvis para la columna vertebral, y al apendicular son los miembros superiores y los miembros inferiores, que serían nuestros brazos y nuestras piernas. Proporcionar una inserción para los potentes músculos locomotores y postulares, y para los músculos de la pared abdominal, resistiendo a las fuerzas generadas por sus acciones. Por lo tanto, la cintura pélvica es fuerte y rígida, todo si se compara con la cintura escapular u otras funciones de la pelvis. Aquí vamos a ver también otras funciones de la pelvis ósea, que son contener y proteger las vísceras pélvicas, porciones inferiores de las vías urinarias y los órganos reproductores internos, y permite el paso de sus porciones terminales y en las mujeres de un feto a término a través del perineo. Como podemos observar en la primera función, dice que contiene y protege todas las vísceras pélvicas, que es el útero en la mujer, el colon sigmoideo y recto, parte del yeyuno, parte del ilion, la vejiga urinaria, y en los hombres es la próstata, la vejiga urinaria igual, el cuerpo esponjoso, todo son los que protege la cavidad pélvica. Como dice que protege y que contiene todas las vísceras pelvianas, las porciones inferiores. Y también dice que proporciona sostén a las vísceras abdominopélvicas y al útero grávido gestante. Como podemos observar aquí, este es el útero, este es el colon sigmoideo, y estos son los músculos. Abajo del útero podemos encontrar el diafragma pélvico. El útero está sosteniendo a las vísceras. Por eso se dice que proporciona sostén a las vísceras abdominopélvicas y al útero grávido. El diafragma pélvico, suelo pélvico, lo que ayuda es proporcionar un sostén para que no se pueda salir el útero y los demás órganos de la pelvis, incluidos los masculinos. Y también proporcionar gravidez, un estado de gravidez para el bebé, ya que cuando la mujer va mes con mes, se va su cavidad abdominal se va extendiendo, y lo que va a pasar es que va a haber un peso en el suelo pélvico, va a haber mucha resistencia.
y proporcionar inserción para los cuerpos eréctiles de los genitales externos, como les he dicho, tanto masculinos como femeninos, masculino y femenino. Y proporcionar inserción para los músculos y las membranas que ayudan a las funciones antes citadas, formando el suelo de la pelvis y llenando los espacios que se extienden en él o a su alrededor. Como podemos ver, este es el diafragma pélvico o suelo pélvico. Aquí se aloja todas las vísceras pélvicas, incluidos los órganos genitales del hombre y de la mujer, y parte del colon sigmoideo del recto. Así es como también proporcionan inserción, y estas aberturas son tanto del intestino grueso como del sistema reproductor femenino. Como una nota podemos encontrar aquí los prolapsos de órganos pélvicos se dan por el debilitamiento del diafragma pélvico, quiere decir el suelo pélvico. Como podemos observar aquí, el suelo pélvico está muy debilitado, lo que ocasionó aquí en esta imagen es que el útero se sale de la cavidad abdominopélvica. Se sale de la pelvis, también parte del colon sigmoideo del recto y la vejiga urinaria. Lo que hace es son prolapsos pélvicos. ¿Por qué? Porque el diafragma pélvico se debilita. Un ejemplo es cuando una mujer se embaraza. En muchas ocasiones lo que va a ocasionar es que su diafragma pélvico se va a ver afectado, va a estar muy delgado, muy debilitado, y lo que ocasiona es lo mismo, los órganos pélvicos. Por eso se originan los prolapsos de órganos pélvicos. Sobre los huesos y características de la pelvis ósea. En los adultos, la pelvis ósea está formada por 3 huesos, 2 huesos coxales derecho e izquierdo, que son 2 huesos grandes de forma irregular, cada uno de ellos formado por la fusión de 3 huesos, que sería el ilion, el isquion y el pubis. Como podemos ver en esa imagen, hay 2 huesos coxales, tanto derecho e izquierdo, que pertenecen a nuestra pelvis y tienen 3 huesos fusionados, que sería el ilion, el isquion y el pubis. Igual acá ilion, isquion y pubis, y estas son caras articulares que se van a poder articular con la sínfisis del pubis, y estas caras de aquí son articulares que se van a poder articular con el sacro. El sacro formado por la fusión de 5 vértebras sacras inicialmente separadas. El sacro tiene 5 vértebras fusionadas como los 2 huesos coxales, y no se pueden ver exactamente como unas costillas, como unas vértebras tanto torácicas, cervicales o lumbares, sino que están fusionadas y no se pueden observar muy detalladamente como unas vértebras típicas. En los lactantes y los niños, los huesos coxales están separados, que se unen mediante el cartílago trirradiado en el acetábulo. Como podemos observar, este es el ilion, este es el isquion y este es el pubis, solamente que no se nota mucho el pubis porque el ilion y el pubis están tanto fusionados como el ilion. Así que toda esta línea de color grisáceo es el cartílago trirradiado, que va a estar uniendo a tanto el ilion como el isquion y el pubis. Y tanto el ilion, el isquion y el pubis tienen caras articulares que se va a formar como un círculo, una esfera, que se va a llamar acetábulo, y es ahí donde se va a articular la cabeza del fémur, y va a ser una articulación coxal. El ilion es la parte superior y aplanada en forma de abanico del hueso coxal. El ala del ilion corresponde al país del abanico y el cuerpo del ilion a su mango. En su cara externa, en el cuerpo del ilion, forma la parte superior del acetábulo. Como podemos ver entonces, el ilion presenta una cara que sería todo este arco, es forma de abanico, y un cuerpo. Igual aquí tiene una fosa ilíaca. Acuérdense que habíamos visto lo que eran los cuadrantes
del abdomen, así que este sería como una fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca izquierda. Este es el cuerpo del isquion y esta es la tuberosidad del ilion y esta es sería la cara articular donde se va a articular con el sacro, es el hueso coxal, y esta es la sínfisis del pubis y este es el cartílago el pubis y esta es la cara del pubis, la cara articular para que se pueda articular con la sínfisis del pubis. Y este es el foramen obturador que sería del isquion, que tiene un cuerpo y una rama. El cuerpo del isquion forma la porción posterior del acetábulo y la rama del isquion forma parte del foramen agujero obturado. Este sería el foramen obturado. La gran protuberancia posterior del isquion es la tuberosidad isquiática. El pubis es un hueso angulado que consta de una rama superior, la cual constituye la porción anterior del acetábulo, y una rama inferior incluida en el límite inferior del foramen obturador, como podemos observar. Entonces, este sería el cuerpo del pubis, todo es el pubis, y tiene tiene un cuerpo, una cresta y una rama superior del pubis, y esta sería una cara articular del pubis, donde se va a articular, como había dicho antes, con la sínfisis del pubis, tanto con la izquierda, con el hueso coxal izquierdo como el derecho se van a unir junto con la sínfisis del pubis. Eh, la pelvis ósea está dividida en pelvis mayor, que sería falsa, y pelvis menor, que sería la verdadera, por el plano oblicuo de la apertura superior de la pelvis o estrecho superior de la pelvis. La pelvis mayor, como habíamos dicho antes, es todo lo que ocupa el ilion, todo esto lo del ilion, tanto su ala, como su cuerpo. Y la pelvis mayor, como había dicho, es falsa y es la porción de la pelvis superior a la apertura superior de la pelvis, limitada por las alas de ambos iliones posterolateralmente y por la cara anterosuperior de la vértebra S1 posteriormente. S1 quiere decir la vértebra sacra 1, la primera vértebra, ocupada por algunas vísceras abdominales como el colon sigmoideo y algunas asas del ilion. La pelvis menor, quiere decir la verdadera, es donde se encuentra esa línea de color rojo y de color verde, que sería la apertura inferior de la pelvis, localizada entre la apertura superior e inferior de la pelvis, limitada por las caras pélvicas de los huesos coxales, el sacro y el coxis, que incluye la cavidad pélvica verdadera y las porciones profundas del perineo, compartimiento perineal, correctamente las fosas isquioanales, con mayor relevancia en obstetricia y ginecología. ¿Por qué también sería en ginecología? Porque de ahí viene lo que son los partos, naturalmente. Es más reflejado en la mujer, ya que presenta sus órganos internos dentro de la pelvis menor. Como podemos observar, es una radiografía de pelvis, una pelvis normal, en donde se puede observar lo que es la cresta ilíaca, ala del sacro, ala del ilion, articulación sacroilíaca, que sería la unión del cuerpo coxal del ilion y del sacro. Línea terminal, espina ilíaca anterior superior, espina isquiática, fosa acetabular, quiere decir ahí donde se va a unir la cabeza del fémur a lo que es el acetábulo, la tuberosidad isquiática, el ramo inferior del sínfisis del pubis y el arco del pubis. Así es como se ve una radiografía. Y si nosotros comparamos una imagen como la que tenemos a color, podemos distinguir qué partes tiene en la radiografía. ¿Vale? Así es entonces como se va a ir
realizando. Vamos a hablar ahora sobre las articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica. Las principales articulaciones de la pelvis son las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis del pubis. Las articulaciones sacroiliacas unen el esqueleto axial, que sería el esqueleto del tronco formado a este nivel por la columna vertebral, con el esqueleto apendicular inferior, que sería de los miembros inferiores. Las articulaciones lumbosacra y sacrocoxígea, a pesar de pertenecer al esqueleto axial, están directamente relacionadas con la cintura pélvica. Unos ligamentos fuertes sujetan y refuerzan estas articulaciones. Estas son articulaciones lumbosacras porque la vértebra L5 con su disco invertebral se va a articular con la S1, que sería la vértebra sacra 1, por eso se dice lumbosacra. Este sería el ilion y esta sería una articulación sacroiliaca. ¿Y por qué sería sacroiliaca? Porque está unido tanto el sacro como el ilion, por eso se llama una articulación sacroiliaca. Este sería el sacro y esta sería una articulación sacrocoxígea. ¿Por qué sería articulación sacrocoxígea? Porque el sacro con el coxis están unidos, están fusionados y quiere decir entonces que es una articulación sacrocoxígea. Entonces este es el coxis, el acetábulo, cabeza del fémur, el fémur y esta sería una sínfisis púbica. Es como si fuera un disco fibrocartilaginoso y sería un cartílago, como los discos invertebrales que tenemos entre las vértebras. Entonces las articulaciones sacroiliacas son articulaciones complejas fuertes que soportan peso y constan de una articulación sinovial anterior entre las caras articulares del sacro y el ilion, cubiertas por cartílago articular, y una sinemosis posterior, articulaciones fibrosas entre las tuberosidades del mismo hueso. Ahora vamos a hablar sobre la sínfisis del pubis. Quiere decir que es secundaria, está formada por el disco fibrocartilaginoso interpúbico y los ligamentos circundantes que unen los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Generalmente el disco interpúbico es más ancho en la mujer, ¿vale? Así que todas estas son las vistas anteriores de todas las articulaciones que tenemos dentro de nuestra cintura pélvica. Toda esta es nuestra cintura pélvica. Y estos serían nuestros ligamentos de nuestra cintura pélvica: ligamento longitudinal anterior, ligamento iliolumbar, ligamento sacroiliaco anterior. Sacroiliaco, acuérdense por qué, porque el sacro y el ilion están fusionados, están unidos. Ligamento sacroturberoso, ligamento sacroespinoso, ligamento sacrocoxígeo. Acuérdense sacrocoxígeo, ¿por qué? Porque el sacro y el coxis están unidos. Membrana obturatriz y sínfisis del pubis. Y esta es una vista posterior, que es el ligamento iliolumbar, el ligamento sacroiliaco posterior, el foramen isquioático mayor, ligamento sacrocoxígeo posterior y ligamento sacroturberoso, ligamento sacroespinoso, foramen isquiático menor, membrana obturatriz, sínfisis del pubis y contorno de la mitad, estrecha apertura inferior de la pelvis. Es así como también tenemos ligamentos que van a estar uniendo a los huesos. Y por último vamos a hablar sobre las diferencias sexuales entre una cintura pélvica masculina y de femenina, ya que la masculina y la femenina son muy diferentes tanto en el hombre como en la mujer. La diferencia entre el esqueleto masculino y el femenino es más evidente en la cintura pélvica. La pelvis ósea del hombre y de la mujer difieren en varios aspectos. Estas diferencias sexuales se relacionan principalmente por la complexión más pesada y los músculos más grandes de la mayoría de los hombres, y con la adaptación de la pelvis, sobre todo en las pelvis menor en las mujeres para el parto. Esta es una pelvis masculina y esta es una pelvis femenina. Y va a tener unas comparaciones en tanto hombres como las mujeres. Tenemos entonces una estructura general. Los hombres va a ser gruesa y pesada y en la mujer delgada y ligera. Pelvis mayor en los hombres va a ser profunda
y en la mujer poco profunda. En pelvis menor, en los hombres va a ser estrecha, profunda y cónica, y en la mujer ancha y poco profunda, cilíndrica. Apertura estrecha superior de la pelvis, en el hombre va a ser forma de corazón estrecha, y en la mujer oval redondeado ancha, ancha y compartimiento grande. El arco del pubis y ángulo subpubiano en el hombre va a ser estrecho a menor de 70 grados y el de la mujer ancho a mayor de 80 grados, como había dicho antes en el texto pasado. El foramen obturador va a ser redondo en el hombre y en la mujer va a ser oval. El acetábulo va a ser grande en el hombre y en la mujer pequeño. Hay que decir en el acetábulo, entonces es donde la la cabeza del fémur se va a articular. Y la incisura isquiática mayor va a ser en el hombre estrecha a menos de 70 grados, invertida, y en la mujer casi 90 grados. Entonces es así como se va a formar estas grandes diferencias tanto en la cintura pélvica del hombre y de la mujer, porque también de la mujer va a asociarse con en las mujeres en parto natural. Pues esto sería todo. Espero que les haya gustado.